Hola, soy Alexis Ravelo, tengo 18 años, pero no los aparento, soy un escribidor calvo de Las Palmas de Gran Canaria y mis pasiones principalmente son la lectura, los buenos asados con botella de vino y guitarra y pasar todo el tiempo que pueda con mi pareja y con mis amigos. Muy buenas noches, bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy traspasamos un poco las fronteras. Estamos con Alexis Ravelo, que les voy a contar quién es él para que después disfruten un poquito más nuestra charla. Él es escritor, dice calvo, que alterna novelas, libros de relatos, narrativa infantil y juvenil, textos teatrales, libretos de ópera, guiones televisivos y en general cualquier cosa susceptible de ser escrita. Miren cómo se define. Y que le ayude a sobrevivir a base de bocadillos, de chopet, de cerveza en Canarias, donde nació en el año 71. Es autor de 14 títulos, entre los que se destacan sus novelas Negrocriminales, los 4 que conforman la serie Eladio Monroy, 3 funerales para Eladio Monroy, Solo los muertos, Los tipos duros no leen poesía, Morir despacio, La noche de piedra, Los días de Mercurio y La última tumba, que obtuvo en el 2013 el premio Ciudad de Getafe de novela negra. La estrategia del pequinés obtuvo una unanimidad del jurado del premio Dashiell Hamblett a la mejor novela negra publicada en español en el año 2013. Además, ha obtenido otros galardones críticos. Sospecha que Dios está de vacaciones. Bueno, como verán, un personaje muy encariñable. Y para conocerlo un poco más, lo hemos traído hasta Córdoba por medio del Córdoba Mata. Así que bienvenido, Alexis. Oiga, bien hallada, Tamara. Un gusto. Y un placer también. Tenerte aquí en este primer encuentro internacional de novela policial que está sucediendo en Córdoba. Y bueno, tener la oportunidad de que gente que no te conoce te vea en vivo y en directo. A ver, ¿qué piensa Alexis de la novela, del género de la novela policial? La novela policial, bueno, yo lo que trabajo es novela negra, exactamente. Sí, sabemos siempre tenemos la gran guerra, ¿no? Ajá. Policial, es novela enigma, es no sé qué. Yo me muevo en torno a la novela negra, novela criminal. Creo que estoy más cerca del polar francés, por ejemplo, o de las novelas, las crime stories de autores como Jim Thompson, por ejemplo, ¿no? Me muevo más en ese ámbito que estrictamente en el policial. Fíjate que no tengo ningún protagonista que sea policía, ni detective, ¿no? Y de hecho en mis novelas aparecen policías y detectives, pero son corruptos, son el malo, ¿no? Son el demonio, ¿no? Entonces me muevo más en torno a la pregunta sobre la violencia. Creo que es el tema central sobre el que trabajo, ¿no? La violencia como el mal absoluto. Yo no soy cristiano, no soy religioso, entonces ya digo, ¿no? Que Dios está de vacaciones, ¿no? Y si hay algo que yo podría identificar como el mal absoluto es la violencia. Entonces me preocupa mucho cómo cualquier persona puede llegar a ejercer la violencia, muchas veces movida por un tipo de violencia que no es explícita, pero que es todavía más terrible, ¿no? Que es la violencia estructural, ¿no? Siempre digo, bueno, es un hecho violento que un tipo le robe un bolso a una señora por la calle, pero también es muy violento, o mucho más violento, ver a un padre de familia rebuscando en un contenedor de basura, ¿no? Entonces, digamos que en donde yo vivo no hay excesiva violencia, por suerte. Sin embargo, tenemos un gran problema con la corrupción, con el delito de cuello blanco. ¿No? No hay corrupción policial, por ejemplo, bueno, no hay el problema de que te pare un policía y te pide una coima, ¿no? Claro. Allí son tipos de ley, son gente honrada, la judicatura más o menos también, pero hay una connivencia tremenda entre grandes empresarios y políticos, ¿no? O sea, te dan mucho material. Muchísimo material.
¿no? Muchísimo material y unas excusas tremendas, ¿no? para poder hablar de estas cosas. Claro, todo esto inserto dentro de una tradición, volvemos al negro, ¿no? Ya ves como Sí. que me enrollo como el rabo de un cochino, como decimos en mi pueblo. Y que bueno, que me parece un instrumento privilegiado de análisis de la realidad y de reflexión también en otro nivel, no ya en el plano social, sino incluso en el nivel existencial, ¿no? Una reflexión sobre la condición humana, ¿no? El tema... Fíjate que en las novelas negras Dios no existe, los personajes están solos, tienen que decidir, ¿no? Cualquier decisión va a condicionar tu vida, ¿no? Y muchas veces, claro, siempre decidimos condicionados por cuestiones externas o por nuestra educación, etcétera, pero en el fondo todo eso son excusas que ponemos. Somos nosotros quienes decidimos, ¿no? Entonces, bueno, me interesa mucho eso. Y hay muchos asuntos éticos que me interesan en torno a este tema. Por ejemplo, yo soy de los que piensan que la violencia comienza cuando vemos al otro ser humano no como un fin, sino como un medio para conseguir algo, ¿no? Entonces, bueno, esas reflexiones están en muchas de mis novelas, ¿no? ¿Cuándo me convierto en un criminal? Pues cuando la persona que tengo, cuando tú no eres tú y no eres una persona que yo quiera conocer simplemente por conocerla y tal, sino que eres un medio para conseguir otra cosa, ¿no? Creo que ahí empiezan las cosas. Y claro, los seres humanos lo hacemos en muchos niveles, lo hacemos en el nivel individual, pero al final acabamos haciéndolo como sociedad en muchas ocasiones. En España tenemos el gran drama de la depauperización que existe actualmente de grandes capas de la sociedad, que han sido tomadas como medios por parte de unos individuos que lo que quieren es hacer más dinero sobre dinero, sobre dinero, sobre dinero. Claro, y que esa misma sociedad es la que criminaliza a un tipo que no ha encontrado otro medio de vida que vender drogas en una esquina, ¿no? Y el criminal es el que vende las drogas, ¿no? Entonces, es una cuestión muy... yo cuando he estado trabajando en prisión, por ejemplo, me he dado cuenta de que más del 70% de los internos que conocía estaban allí por hechos directa o indirectamente relacionados con la droga, ¿no? Y digo, bueno, y no conocía a ningún banquero allí. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué fue lo que te animó a dar esos talleres desde la cárcel, ¿no? Desde la prisión? Fue una propuesta de una institución que quería hacer actividades en la prisión provincial y fui encantado porque me parecía un mundo maravilloso, ¿no? Maravilloso en el sentido de interesante, ¿no? De poder interactuar además con muchas personas que habían salido del mismo barrio que yo. O sea, ¿la literatura te salvó? Sí, sí, a mí totalmente, ¿no? Yo me crié en una familia bastante humilde, teníamos problemas económicos igual que todo el barrio, ¿no? Y bueno, y a mí la literatura me fue salvando de muchas cosas. Y bueno, ibas allí y veías cómo tenías a tus hermanos, ¿no? Que estaban allí, ¿no? Que digamos que habían terminado allí por una cuestión de suerte. Yo tengo un amigo, un conocido, ¿no? Que es fiscal y a veces me lo encontraba, ¿no? Digo, ¿qué? ¿Sigues metiendo los malotes en la cárcel? Y él siempre me dice, a los malotes no, a los malotes que no tienen dinero, ¿no? Entonces, claro. Bien claro. Claro, y aprendí que muchas cosas, sobre todo los internos con los que trabajaba yo directamente, ¿no? Que eran personas muy interesadas en la literatura y en escribir y en hacer cosas, y habían encontrado que la literatura les salvaba un poco de estar allí. Un interno me dijo una cosa preciosa, que fue, dice, una hora que yo estoy leyendo aquí es una hora en la que no estoy en la cárcel, ¿no? Se te ponen los pelos de punta. O sea, que la literatura lo hace claro, libre. la literatura libera. La literatura no tiene por qué dar placer, muchas veces incluso da dolor, ¿no? La buena literatura duele, ¿no? Sí. ¿no? Te evades, ¿no? Una cosa preciosa. Y bueno, yo tuve la hermosa experiencia, por ejemplo, de encontrarme, bueno, a cada momento me encuentro con alguno de los que estuvieron allí, y una vez me pasó una cosa muy curiosa. Estaba en la puerta de una biblioteca municipal a la que iba a asistir a dar un taller, estaba fumando en la puerta antes del taller y me encuentro con uno de los internos, ¿no?
Y había salido, hola, ¿qué tal? Va, ¿cómo te va? No, ya estoy con el 3er grado y tal, ya, nada, voy a trabajar y tal. Y él venía de sacar libros, ¿no? Llevaba un libro de Cortázar y un libro de Virginia Woolf. Uy, uy, uy. ¿No? O sea que, bueno, muchas veces esos prejuicios que tenemos sobre si esta gente que se forma en prisión pues son mainstream o no y tal, yo creo que se nos deberían caer, ¿no? Aprendí muchísimas cosas y casi todas positivas de ello. Y tus mujeres, las mujeres, que los personajes Sí. femeninos, contame, ¿desde dónde es la mirada tuya de...? Intento que sea precisamente femenina. Ocurre una cosa, en la novela negra siempre fue, bueno, se ha hablado estos días en el encuentro mucho sobre ello, ¿no? Siempre fue la mirada sobre la mujer fue una mirada supuestamente eminentemente machista, ¿Seguro? ¿no? Y misógina, ¿no? Hay muchos Sí. autores que son claramente misóginos. Sin embargo, fíjate que crean un modelo que en a primera vista parece muy machista, que es el de la femme fatale, ¿no? Sí. La tía que, utilizando sus encantos, embauca al detective, hace que los tíos se maten entre ellos para huir con el dinero, con las perras, ¿no? Claro, eso aparece ya en el año 29, en Cosecha Roja, en Red Harvest, ¿no? Sí. Dashiell Hammett introduce a un personaje así, ¿no? Pero fíjate, ¿qué era en el año 29 una mujer que estaba destinada a ser? Estaba destinada a ser madre y esposa. Ah, sí, seguro. Salía de la casa del pater familia, Sí, ¿no? sí. De su padre, voy a la casa de su marido, ¿no? De la Sí. casa de un pater familia a otra. La mujer fatal es esa mujer que se niega a cumplir ese papel pasivo, Perfecto. ¿no? Entonces, si los tengo que engañar, si los tengo que hacer que se maten entre ellos, si tengo que ejercer yo misma la violencia, lo hago. O sea que a mí la mujer fatal puede ser misógino, pero no me parece tan machista como pudiera parecer en principio. Bueno, pues pienso en cómo ha cambiado el mundo, a los problemas a los que se siguen enfrentando las mujeres en el mundo, y pienso que hombre, a mí no me gusta intentar dar lecciones morales en los libros y nada, lo que hago es plantearme preguntas, pero sí que es cierto que hoy en día es verosímil que una mujer tenga un papel activo y no pasivo, ¿no? en una novela, ¿no? Y siempre me ha interesado mucho, una de las cosas que más me gustan de escribir novelas y narrativa en general es poder ponerte en la piel del otro. ¿Cómo es esto? Contame, a ver. Claro, ¿Cómo haces ese ejercicio? Cuando escribes te estás poniendo en la piel de una persona que además que es completamente distinta a ti. ¿Sí? Yo nunca escribo libros autobiográficos. Yo para eso llevo un diario, no le te voy a comer el coco a la gente con mi vida, porque mi vida es muy poco interesante. Tú tienes que meterte en la piel del personaje, no solo en la del protagonista. Sí. ¿No? Por eso, por ejemplo, mis malos no son tan malos. ¿No? Ojo, mis malos son unos auténticos hijos de la tal por cual, ¿no? Pero luego todos tienen algo que les redime. En esta novela, por ejemplo, hay un tipo que... La estrategia del pequinés. La estrategia del pequinés, ¿no? La novela comienza con un tío que junto con otros 3 le dan una paliza de las de te la debo a un tío y lo riscan al mar, ¿no? Lo tiran al mar y tal. Pues a ese mismo tipo en el capítulo siguiente lo vemos yendo a una cafetería donde desayuna cada viernes con su hija adolescente que se ha divorciado y tal, y él, ¿sabes? Su vida es la niña, ¿no? La llama mi novia. Está. ¿Entiendes? Entonces, bueno, al meterte en la piel del otro juega con otras cosas. Claro, ¿qué ocurrió con Cora, por ejemplo, el personaje de esta novela? Me tuve que meter en la piel de una escort, ¿no? Una mujer muy bella, que había acabado siendo escort porque fue de las que les dijeron de niña que ella estaba destinada a ser princesa. Se quedó esperando al príncipe azul y al final el príncipe azul se convirtió en un camello, ¿no? En fin, y terminó, digamos, viviendo de su belleza y sus artes eróticas, ¿no? Intentó dejarlo, se casó con un tipo que también le salió rana, como decimos allá, porque le salió narcotraficante y tanto. Se acaba de volver a la isla y sí, tenía unos pechos hermosísimos, pero... como se dice, como decimos vulgarmente, dentro de poco ella sabe que va a tener el ombligo entre las tetas, ¿no? Y que la tarifa no va a ser tan buena. Entonces está intentando buscarse la vida otra vez, ¿no? Es una mujer bastante acorralada que lo que quiere es vivir tranquila, ¿vale? Pero bueno, no le toca. Y además en estas conoce, cuando ya piensa que el amor no existe,
conoce a un tipo del que se acaba enamorando, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lindo, ¿no? Poder meterte en la piel del otro. Además, yo trabajo mucho con personajes perdedores, ¿no? Con excluidos del discurso. Y yo creo que eso es lo que nos hace, además, mejores seres humanos, ¿no? Poder ponerte en la piel del otro, empatizar con el otro. Y claro, en ese sentido los escritores tenemos esa gran ventaja. Podemos hermanarnos todavía más. ¿Vivís lo que viven tus personajes? Ciertamente. Y además uno acaba experimentando cosas. Hay diferentes procesos en la escritura de la novela, ¿no? Pero hay un momento, mi pareja me lo suele decir, dice que sueño con la novela, ¿no? Sueño con los personajes y tal, y digo las cosas que dicen ellos, y ella me dice, tío, es que cualquier día me vas a apuñalar durmiendo, pues. Pegas gritos, te cabreas, lloras, ¿no? Y llega un momento en que estás muy metido ahí, casi vives el mundo a través de ellos, a través de su mirada, ¿no? Cosa que a mí en ocasiones, cuando me dicen, no, la escritura es un placer y tal, bueno, es un placer cuando has acabado el libro. Pero en el proceso de trabajo hay momentos que para mí son realmente dolorosos. Cuando escribo sobre violencia, por ejemplo, cuando los personajes ejercen la violencia explícita, sí, lo paso muy mal. Perfecto. Porque yo no soy un tío nada violento, claro, en realidad. exacto. Y la violencia, bueno, tuvo un papel en mi vida, en mi adolescencia, pero ya todo eso quedó atrás y hoy día soy un tío muy tranquilo y me gusta que todo el mundo esté seguro y que esté bien, ¿no? Y cuando tienes que escribir esas novelas de violencia y tal, hay compañeros que me dicen, no, yo me lo paso muy bien y tal, yo lo paso fatal, ¿no? Pero es necesario porque escribimos este tipo de historias, ¿no? Y hay que contar el mundo y eso está en el mundo también. Y bueno, sí, lo sientes a través de ellos, ¿no? Lo que pasa es que lo sientes a través de ellos, pero al mismo tiempo yo soy muy maniqueo como autor, maniqueo no, muy manipulador como autor, y estoy siempre jugando con los personajes para no permitirles que se me salgan del esquema. La historia que va a ocurrir es esta. ¿Qué sentís vos por dentro? Claro, a la hora de... yo hago un esquema muy claro de la novela, de la historia que quiero contar. No hay nada que me aburra más que perder un año de mi vida en una historia que no sé a dónde va. Entonces, cuando empiezo a escribir la novela, ya tengo el esquema argumental, casi la tengo escaletada, por lo menos en la cabeza, la novela, y creo cada personaje en atención a la historia que quiero, en función de la historia que quiero contar, ¿no? Yo intento ofrecerle al lector lo justo e indispensable para que disfrute una buena historia. Además, si escribimos novelas de crímenes, yo soy de los que piensan que una buena novela de crímenes se empieza el viernes y se acaba el domingo. Perfecto. No, pues los buenos libros creo que son los que son los que intentan darnos respuestas. Te dan esos cimbronazos. Claro, los buenos libros no nos intentan dar respuestas, esos son los catecismos, ¿vale? Los buenos libros son los que te obligan a plantearte preguntas, ¿no? Sobre ti mismo, sobre el mundo, porque el autor también se las está planteando. Mis libros son preguntas que lanzo, yo no tengo ninguna verdad, entonces... y hay muchas cosas de la vida que no entiendo, hay cosas de la sociedad y de la política que no entiendo, pero también de mí mismo como ser humano, ¿no? No entiendo por qué a veces hago una cosa o escojo una cosa en vez de escoger otra, ¿no? Y lanzo estas preguntas porque a lo mejor al lector le ocurre igual. Perfecto. ¿No? Entonces ahí queda. Me encantó dialogar con vos. Un placer. Tu simpatía y tu forma de cómo lo plasmas también a tu forma de ser en tus libros. Bueno. Es un lujo tenerte aquí en Córdoba y esperamos que el año que viene o muy próximo al lanzamiento de tu nueva obra, sí, puedas estar acompañándonos por acá. Oye, estaría encantado además. Pero un placer, claro que muchísimas sí. gracias. Bueno, un gustazo, como decimos los cordobeses. Un gustazo.